Bien, hay varios temas internacionales que queremos pasar a abordar porque hoy precisamente son las elecciones en el Reino Unido, donde el Partido Laborista tiene todas las de ganar y finalmente, tal como ha dicho el New York Times, barrer con el Partido Conservador o de los Tories después de 14 años. El tema es que, claro, van a tener que enfrentar una serie de problemas de los cuales se van a tener que hacer cargo. Hay más elecciones. Tenemos este domingo las elecciones de segunda vuelta en Francia con una Marine Le Pen, con una ultraderecha que está muy, muy fortalecida. Y, por cierto, tenemos todo lo que ha generado este debate entre Joe Biden y Donald Trump, que por de pronto ya le ha significado a Donald Trump superarlo, al menos en las encuestas que se están conociendo hoy día, por al menos 5 puntos más o menos. Ayer el New York Times decía que Joe Biden estaría renunciando, estaría deponiendo su candidatura, lo que fue desmentido por la Casa Blanca. Es decir, tenemos muchos temas que quiero pasar a conversar con nuestra siguiente entrevistada. Además, desde Londres, estamos hablando de Jennifer Piscopo, cientista política estadounidense, académica titular de la Universidad Occidental de Los Ángeles, California. Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muy buenos días. Estoy muy encantada de estar acá discutiendo todo ese panorama de una temporada electoral mundial enorme. Sí, quiero solamente preguntarte si está correcto. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Jennifer? Bueno, sí, digamos Piscopo o Piscopo en inglés, pero bien. más o menos lo mismo en español y inglés. Muy bien. Listo, ya pues. Jennifer, quiero partir porque, a ver, aprovechemos que tú estás en este momento en Londres. Preguntarte, ¿cómo está el ambiente en estas horas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué dirías tú que es la razón o las razones para que el Partido Laborista pueda volver a ser gobierno? Bueno, la onda hoy en la ciudad de Londres es interesante porque es un día en el cual la gente tiene la expectativa de un cambio, pero también tiene la expectativa de un cambio de gobierno que no va a producir grandes cambios de equilibrio inmediatamente. Todos tienen la esperanza que el Partido Laborista va a ganar. La pregunta es por cuánto va a ganar, qué tipo de mayoría va a ganar, pero todos también entienden que los cambios no vienen inmediatamente porque hay muchos desafíos que van a enfrentar el nuevo gobierno en respecto a los impuestos, el dinero que el nuevo gobierno va a tener que gastar en los servicios públicos y en los otros tipos de cambios. Entonces, es un día de una expectación de un cambio, pero no con mucho optimismo que la situación va cambiando muy rápidamente. Cambio de gobierno, pero quizás no cambio de política pública inmediatamente. Absolutamente. Jennifer, pero ¿cómo te explicas que si la ultraderecha está teniendo tanta importancia en Francia, ya lo tuvo en Italia, en los Países Bajos, ¿verdad? Y en otros países de Europa del Este, ¿por qué acá es distinto? Porque los laboristas son, hablemoslo así, centroizquierda, para que entendamos en términos chilenos, digamos, cómo podríamos calificarlos, ¿no? Bueno, la pregunta hoy en el Reino Unido es si el Partido Laborista va primero, ¿quién va segundo? Porque no es una garantía que el Partido Conservador, los Tories, el Partido Conservador tradicional va segundo, porque algunas de las encuestas tienen el partido Reform UK, que es un partido tercero, digamos, es un partido que no es uno de los grandes, está a la derecha del partido de los Tories y algunas encuestas tienen ese partido Reform UK en el segundo lugar. Entonces, aún con una expectativa de un cambio a la izquierda en el Reino Unido, quizás los que van en segundo lugar no es el partido de la derecha tradicional, los Tories, pero puede ser el partido de Reform UK, que es un partido que tiene mucho más discurso aliado con los discursos de la ultraderecha en otros países de Europa. Y esa ultraderecha pone muchas énfasis en temas como la inmigración, la xenofobia en contra de los migrantes, los temas culturales, digamos las guerras culturales, los temas que son anti los derechos de la comunidad LGBT,
aún antes de los derechos de las mujeres y de otros grupos marginalizados. Y un tema en el Reino Unido y en otros países es con el aumento de una crisis económica y un sentido que la calidad de los servicios públicos en ese momento no es como fue en otras décadas, por el recorte a los impuestos, ¿no? Para financiar los servicios públicos, lo que dicen los partidos de la ultraderecha, que es el culpable de los migrantes, los recién llegados al país y no el culpable de ellos para cortar los impuestos y tener menos recursos. Y eso es un discurso, ¿no? De echar la culpa en otros grupos que tiene mucha resonancia para algunos sectores de los y las votantes. Correcto, eso es interesante lo que tú planteas. Solo porque aprovechemos que estás ahí en Europa, ¿cómo Sí. es el ambiente? ¿Se discute en el Reino Unido? Y por cierto, bueno, obviamente en toda Europa, lo que pueda pasar este domingo con la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Sí, está llamando mucho la atención y por tener esa segunda vuelta en Francia, que es bastante como único, ¿no? No es bastante único tener una segunda ronda para las elecciones presidenciales que tienen en América Latina, pero para todas las elecciones parlamentarias es bastante único. Pero lo que está pasando en este momento es que en todos los distritos en Francia están coordinando en cuáles van a ser los últimos dos candidatos para tratar de frenar el éxito de la ultraderecha, de coordinar el voto entre dos candidatos en cada distrito que no son del partido de ultraderecha, pero son de otros partidos, ¿no? Pero están todo el mundo mirando a Francia porque en la primera ronda las ganancias de la ultraderecha eran muy llamativas a nivel nacional, aún a nivel hace algunas semanas supranacional para las elecciones al Parlamento de la Unión Europea. Entonces están totalmente en nuestras visiones. Claro, ¿no? Y lo que tú señalas, ¿no es cierto?, que se está produciendo una cierta alianza entre la derecha tradicional y los partidos de centro izquierda para que no compitan entre ellos, sino que en definitiva puedan generar mayor votación para evitar que la ultraderecha logre tener mayoría absoluta. Todo un tema que estamos ahí observando muy de cerca. Conversamos a esta hora con Jennifer Piscopo. Ella es cientista política estadounidense, académica titular de la Universidad Occidental de Los Ángeles, California, y está ahora en Londres. Jennifer, vámonos a tu país, vámonos a Estados Unidos. Primero que nada, ¿eres de las que quedaste preocupada o muy preocupada después del debate entre Donald Trump y Joe Biden? Bueno, yo me quedo preocupada, pero quizás no por las razones que van a pensar, ¿no? Porque todo el discurso después del debate salió respecto a la edad de Biden. Y vamos a hablar seguramente en las próximas preguntas sobre la edad de Biden. Pero lo que no salió en el discurso, ¿no? Porque hundió el discurso, esa pregunta de la edad de Biden, no fue cómo se comportó Trump en el debate. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque aunque Biden no manifestó como el estamina, ¿no?, tradicional que se espera de un candidato presidencial, todas las cosas que dijo Trump en el debate eran 100% mentiras. Cada cosa que salió de la boca era falsa, era una exageración, una mentira. Y lo que me preocupa es el enfoque en Biden y la debilidad de la edad, y no el enfoque en Trump y la debilidad que es un candidato que en ese momento no habla. No es solamente que no habla la verdad, sino que parece que no vive en un mundo donde entiende los hechos del mundo, ¿no? Es como vive en otra realidad, y eso no está entrando mucho en los medios con esa obsesión de la edad de Biden y si es demasiado viejo para seguir en la campaña. Fíjate, vamos a hablar también de la edad de Biden, pero vámonos primero a lo que tú señalas, Jennifer. Ahora sí hay que decir en favor de los medios que han hecho el trabajo de fact-checking. O sea, tú ves inmediatamente The New York Times hace el fact-checking de inmediato después del discurso. Lo propio ha hecho la BBC, El País de España. Es decir, los medios más importantes del mundo han hecho el fact-checking. Y vámonos para que definamos bien, y también para todos quienes nos escuchan y nos ven a esta hora,
¿Cuáles son las declaraciones que ambos hicieron? Algunas falsas, otras medias verdades. Vámonos con Trump. Trump dice que los demócratas apoyan el aborto desde los 8 hasta los 9 meses e incluso después del nacimiento del bebé. Cuéntame primero que nada, ¿cómo te explicas una afirmación que ni siquiera Donald Trump se cree, pues? Sí, claro. Bueno, de lo fact-checking, primero, sí, tienes totalmente la razón, pero sabemos como politólogos que el fact-checking después del evento no tiene el mismo resonancia, ¿no? De la habilidad de los periodistas en el momento, ¿no? De empujar a Trump para que se defienda. Y también yo tengo como un screenshot de la primera página del New York Times el día después del bebé, 6 artículos sobre la edad de Biden y ninguno sobre las mentiras de Trump. Está más en las páginas anteriores, ¿no? Las páginas por abajo, el fact-checking. Pero regresamos a la pregunta que me hizo sobre... Sí. Bueno, regresamos al punto, a la pregunta que me hizo sobre el aborto. Eso es como bueno, en respecto al reglamento anterior sobre el aborto legal en los Estados Unidos, la decisión original, el fallo de la Suprema Corte en 1972, ¿no? Que en ese momento legalizó el aborto, estableció esa división de 3 semestres, ¿no? De la etapa del embarazo. Entonces, respecto al tercer trimestre, ¿no? El último trimestre, los republicanos tienen un discurso, ¿no? De lo que se llama los abortos en el momento del parto, para referir a los abortos que toman lugar normalmente por razones urgentes médicos en ese tercer trimestre en los meses, digamos, 7, 8, 9. Entonces, los republicanos por muchos años han hablado o han usado un framing de los abortos en el tercer trimestre sobre abortos por nacer. Entonces, en el debate, Trump no solamente usó ese framing, pero también avanzó con el framing, ¿no? Para implicar que los niños, ¿no? Están partos en 9 meses como partos normales y después los demócratas, no sé, quieren matarlos. Eso es como algo ridículo que no pasó en la realidad, pero es como una exageración de un framing que usan el Partido Republicano para tratar de avergonzar al Partido Demócrata respecto a su posición al aborto. Claro, es que, ¿sabes por qué te puse este ejemplo, Jennifer? Porque evidentemente que uno se pregunta cómo un candidato que ya fue presidente es capaz de mentir a ese nivel. Pero ahí viene mi pregunta. ¿Hay un público en Estados Unidos, hay un electorado que sí se compra, que sí cree ese tipo de afirmaciones y a ese público apunta él? Bueno, una cosa que aprendemos en los últimos, 2 años, 1 año, cuando la Suprema Corte revocó, ¿no? el derecho federal al aborto, entendemos que el entendimiento del público sobre los hechos del embarazo y del parto y los hechos sobre los cuerpos de las mujeres en el periodo de embarazo y parto es muy bajo. Y por muchas personas sí tienen una resonancia ese framing de los abortos en el momento del parto, aunque no es algo médico, no es algo actual, no corresponde, ¿no? A los hechos de los cuerpos de las mujeres ni a cómo los doctores, la profesión médica aplica el aborto cuando es legal. Pero sí entendemos en ese momento que el poder de las palabras, cuando el nivel de entendimiento del público es muy bajo, las palabras tienen un poder de convencer a alguna gente que sí está pasando esos procesos groseros, aunque no son, no están pasando. No,
Es que por eso te lo digo, mira, no sé si la comparación sea necesariamente la más correcta de todas, pero es como Goebbels, ¿no? Miente, miente, Sí. el ministro de propaganda de Hitler, miente, miente que algo queda. Mira, voy a pasar por varias fake, como por ejemplo que Biden quiere aumentar, doblar, triplicar y cuadruplicar el costo, o sea, que cuadruplicó el costo de la comida, cuando en realidad lo que pasó fue un aumento del 20% según lo que se ha señalado, o sea, en ningún caso triplicó ni cuadruplicó, etcétera. Dice que Biden animó a Rusia a invadir Ucrania y además dice que él es culpable del caos durante el asalto al Capitolio, es decir, muchas afirmaciones, y ahí Sí. la quiero linkear con lo que tú dijiste. Hay una crítica que sí se le ha hecho a los periodistas que estaban conduciendo el debate, porque ellos no tenían el rol, según las normas de este debate, de ser meros árbitros. Ellos tenían que ser interrogadores. ¿Por qué crees que Sí. pasó ahí? Bueno, yo creo que no está pasando solamente en los Estados Unidos esa pregunta sobre el rol de los medios y el rol de los periodistas, ¿no? Está pasando en todos los países, porque los medios y los periodistas, por muy buenas razones, quieren mantener la apariencia de ser neutral, ¿no? De no llamar... usando como una metáfora, ¿no? De los deportes, de no llamar penalidades, ¿no? De solamente presentar lo que están diciendo los candidatos, quizás ponen alguna interpretación, pero de no aparecer que apoyen un partido u otro, ¿no? O un partido de fútbol u otro, o un candidato u otro. Pero eso es un desafío en un momento en lo cual los y las candidatos, y principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, los y las candidatos de la ultraderecha no manejan, ¿no?, la realidad y no manejan las actas. Eso es un desafío, ¿no? ¿Cuál sería el rol de los periodistas en ese nuevo mundo, ¿no? Cuando ser neutral quizás no es posible porque un partido, un cierto cuerpo de candidatas y candidatos no están jugando por esas reglas, ¿no? Es como las reglas entre las políticas están cambiando y tenemos que preguntar si las reglas entre la profesión de los medios tienen que cambiar también, ¿no? De tener más un énfasis en decir, eso no es la verdad o eso no es una defensa democrática. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta este momento estamos en la democracia, pero tenemos candidatos, principalmente Trump, pero no solamente Trump, que están diciendo cosas no en favor de un régimen democrático. Es la obligación de los medios de puntuar eso, ¿no? De puntualizar eso o no. Yo creo que los medios tienen que hacer un tipo de soul searching, ¿no? Entender su nuevo rol en frente a esa nueva derecha que no es solamente una derecha de políticas públicas, pero en muchos casos es una derecha que no es por regímenes democráticos. Claro, que no es democrática, como dices tú. Estamos conversando con Jennifer Piscopo, cientista, política estadounidense, académica titular de la Universidad Occidental de Los Ángeles, California, desde Londres. Jennifer, para ser justos, ¿no? Según el diario El País, al menos en su search, o sea, en lo que ellos, digamos, establecieron, hay una treintena, dicen ellos, de fake que provienen de Donald Trump y 9 atribuibles a Biden. Por ejemplo, Biden dice que recibió el país con una cesantía del 15% y en realidad cuando en febrero de 2021 era del 6,4%, pero efectivamente bajo la administración Trump llegó al 15%. Bueno, hay ahí de repente también por parte, digamos, de ambos candidatos frente a la tensión y a la presión, las ganas de ganar un punto respecto del otro, ¿no? Y se cometen este tipo de afirmaciones que no son correctas. Pero quiero preguntarte ahora para entrar en la parte más polémica, digamos, como dices tú, que se ha hecho más polémica, que es la edad de Biden y sus dificultades, ¿no? Para mantener el hilo, para establecer un debate, ¿no? Sobre todo para volver a ser presidente de la República. Tú ahí, ¿cuál es ¿tienes aprensiones? ¿Estás preocupada o no tanto? Bueno, eso es un desafío para Biden, ¿no? Y
Es un desafío para Biden porque aparece que el mismo Biden no aparece en los mismos momentos. Entonces, por ejemplo, el día después del debate, Biden dio un discurso, ¿no? En el marco, en ese caso, del día de orgullo de la comunidad LGBT, y dio un discurso con mucho estamina, ¿no? Con mucho vigor, ¿no? Con totalmente una persona diferente. Y yo creo que esa está reforzando el desafío, porque si fuera el caso que Biden todos los días, en todos los discursos, no se comportaría como se comportó en el debate, quizás la decisión para él y para el partido podría ser un poco más claro, ¿no? Que tenga que bajar para otro candidato o candidata. Pero no es tan claro, porque parece que tienen días muy buenas y tienen días muy malas. Entonces, una cuestión después del debate fue, ok, ¿fue un día malo o no fue un día malo? Claro. ¿Fue un día característico? Tienen más días malos que más días buenos. Y eso es, se crea una confusión, ¿no? Tanto para el equipo y tanto para el país. Claramente, ahora es que te lo pregunto porque, bueno, The New York Times decía ayer que iba a renunciar, después la Casa Blanca lo desmiente, todavía hay tiempo, pero ¿qué pasaría? No, pero en serio, o sea, tú que conoces mejor que nadie tu país, ¿no? En relación a nosotros, ¿qué pasa si renuncia Joe Biden? ¿Qué ocurre ahí? Pues hay varios escenarios y de hecho el tiempo es muy corto, ¿no? Porque bueno, en otros países el periodo electoral es más corto que en los Estados Unidos. Nos faltan como 4 meses a la elección. Para nuestro caso, eso es un tiempo muy corto, ¿no? Técnicamente, la convención para dar oficialmente la nominación a Biden como candidato presidencial, esa convención va a tomar lugar la tercera semana de agosto, el 19 de agosto. Entonces, nos faltan 6 semanas hasta ese momento de identificar oficialmente el candidato. Pero estamos ya en puro campaña, entonces no hay tiempo, no hay 6 semanas para esperar. Entonces, un escenario es que baje ahorita y que dijo quién va a sucederlo. Y en ese escenario, la opción obvia es la vicepresidente Kamala Harris, que puede bajar y puede decir que va a reemplazar a él, es la Kamala Harris. Ella puede empezar a hacer campaña y en la convención, en la tercera semana de agosto, los delegados pueden oficialmente votar por ella en vez de votar a Biden. Otro escenario es que puede bajar. Oh, por favor. No, yo me explico mucho. No, al revés. Solamente me vas a decir el otro escenario, pero ahí quiero preguntarte, porque muchas personas nos preguntamos acá en Chile, ¿por qué Kamala Harris no ha logrado tener el protagonismo? Claro, suena difícil porque el presidente es Joe Biden, pero todos esperábamos que Kamala Harris, en términos como lo decimos en Chile, luciera más, se notara más. ¿Por qué eso no ha podido ser así? Sí, bueno, en los Estados Unidos mucho del Partido Demócrata esperaba eso también. Hace 4 años esperábamos, ¿no? Que ella también iban a tomar una rol más de protagonismo dentro de la administración de Biden. Y eso es mi teoría, pero yo creo que está basado como en evidencia. Mi teoría es que en aquel momento, hace 4 años, en un momento donde había otro Biden, ¿no? Un Biden más joven, digamos. En ese momento, el equipo de Biden tomó la decisión que va a ponerse para un segundo periodo y que no querían una persona que podía desafiar a él para la nominación este año. Entonces, el equipo de Biden tomó la decisión de aislarla un poco del ojo público, de darla desafíos de políticas públicas muy grandes
muy difíciles, como la situación en la frontera con México respecto a los migrantes, y de prevenirla, de tener su propia presencia para desafiar a Biden en ese momento. Ahora, ¿qué pasó? Quizás eso fue una decisión estratégica por parte del equipo de Biden hace 4 años, con el pensamiento que Biden tenía la fuerza, Correcto. ¿no?, para ser candidata Correcto. una segunda vez, un candidato la segunda vez, pero ya está en un lío por no darle un chance, ¿no?, de estrecharse en el ojo público. Ya es casi desconocido nuevamente. Y ya están en la posición, quizás, de ponerla como candidata sin darle un chance de desarrollar su propia reputación en los últimos años. Pero, Entonces, Jennifer, pero que ya es un mal cálculo. Jennifer, ¿hay algo de racismo también? ¿Hay algo de que se trata porque hasta ahora no ha habido una mujer que sea presidenta de Estados Unidos, más aún si es afroamericana? ¿Hay algo de eso también o no? Bueno, si hablamos de una decisión hace 4 años de prevenir que ella desarrollara su propia imagen como vicepresidenta, yo creo que era más un tema de proteger a Biden de challengers en 4 años. Pero en ese momento, ¿cuál es el narrativo? O sea, o de desafío. Claro, Exacto. claro. Pero en Exacto. ese momento, ¿cuál es el narrativo? El narrativo es, Biden ya no puede, vamos a llamar a la vicepresidenta, que es una mujer negra afrodescendiente, para que ella salve la situación. Ese es un narrativo clásico para las mujeres y clásico para las mujeres, especialmente de grupos minorizados, ¿no?, que están aisladas hasta el momento en lo cual están necesitadas y después están llamadas para salvar la situación sin tener la posibilidad anterior de tomar los pasos necesarios para prepararse. Entonces, ese sí es un tema de mujeres y es un tema de mujeres afrodescendientes. Ese narrativo que las mujeres afrodescendientes van a salvar la democracia, que pasa mucho en los Estados Unidos, sí es Kamala en ese momento, es como el clásico ejemplar de llamar a las mujeres afrodescendientes para salvar la democracia. Es un muy buen punto. Jennifer, tú dijiste que había 2 escenarios. Ese podía ser uno. ¿Cuál es el otro? Bueno, el otro, y yo creo que el otro no es probable. Es probable, no es seguro que Biden renuncie para Kamala. Otro escenario que yo creo que es menos probable es que renuncie sin nombrar un candidato para sucederlo. Eso es menos probable, pero ¿qué pasa en otro momento? En los 7 semanas que nos faltan entre ahora, si pase ahora, y la convención en la 3ª semana de agosto, el partido tiene que tener un tipo de competencia entre algunos candidatos. Yo creo que eso no es probable porque una competencia en ese momento entre 2, 3 candidatos va a llamar la atención afuera de Trump, ¿no? Va a prevenir que el partido, como partido, haga la campaña en frente de Trump y pase algunas semanas tratando de arreglarse quién va a ser el candidato que van a recibir la nominación. Totalmente. Puede pasar, quizás puede construir más legitimidad para un candidato o una candidata que la opción de nombrar a Kamala, pero con el costo de gastar aún más tiempo en la campaña actual. Bien, Jennifer, se nos acabó el tiempo, pero te pido muy cortito. ¿Cómo explicas al mundo que una persona que está acusada de delitos tan severos, incluso como haber alentado una suerte de golpe de Estado como fue el asalto al Capitolio, primero obtenga inmunidad de parte de la justicia, de parte de la Corte Suprema? ¿Y qué alcances tiene? ¿Le importa al pueblo norteamericano que su próximo presidente pueda ser un criminal? De hecho, con todos los estudios que he hecho, no explico. No tengo una respuesta buena a esa, solamente que Trump
como los otros líderes de la ultraderecha que vemos en ese momento en el mundo, que vemos históricamente, tiene un tipo de carisma, tiene un tipo de habilidad de convencer a cierta gente que él tiene las respuestas a sus problemas, aunque no tiene, pero tiene alguna habilidad de convencer a ellos en un momento en lo cual la situación con la economía, el medio ambiente, causa mucha incertidumbre entre la gente. Alguna gente está dispuesta a mirar por la salvación a ciertas figuras que venden cosas, pero al fin del día venden aire. Y eso es la única explicación que yo tengo. Uf, qué difícil. Nos quedan muchos temas. Jennifer, te quiero dejar súper invitada para más adelante, para seguir conversando sobre esta elección que es muy importante. Jennifer Piscopo, cientista política estadounidense, académica titular de la Universidad Occidental de Los Ángeles, California, y además tuvimos la suerte, ¿no?, de tenerla ahora en Londres cuando se están produciendo las elecciones de ese país. Muchísimas gracias, que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias.